Mi padre sonrió con malicia y señaló la diminuta despensa cerca de la cocina. Lo siento, hijo, esta habitación es solo para la familia. Pero cuando me pidieron que firmara como codeudor su préstamo hipotecario de $350.000, me puse de pie y dije, no es mi casa. La habitación quedó en silencio. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Empecemos nuestra historia juntos. Mi nombre es David, y durante 34 años he sido el confiable, el solucionador de problemas, la silenciosa red de seguridad financiera en una familia que nunca aprendió a volar sola. No fue un papel para el que audicioné, me fue asignado pieza por pieza, comenzando con pequeñas responsabilidades infantiles que se convirtieron en cargas para adultos. Soy ingeniero, me gustan las cosas que tienen sentido, los sistemas que funcionan, los problemas que tienen soluciones lógicas. Mi familia, sin embargo, era una obra maestra caótica de demandas ilógicas y tsunamis emocionales. Recuerdo que papá, Mark, una vez necesitó un pequeño préstamo para cubrir lo que juró que era una deuda de juego única. Tenía 22 años, recién salido de la universidad, mi primer cheque real aún tibio en mi cuenta. Ese único se convirtió en un decimal recurrente. Luego estaba Sara, mi hermana menor, que siempre tenía una emergencia. Sus emergencias usualmente involucraban tarjetas de crédito al máximo de compras en boutiques o fondos para fiestas de cumpleaños extravagantes que ella organizaba para mantener el estatus familiar, como diría mamá. Y mamá, Susan, era la reina de la ansiedad. Su voz, impregnada de una dulzura empalagosa cada vez que surgía una situación, era precedida por su perfume favorito, un intenso aroma a gardenia que siempre parecía demasiado fuerte. Era una señal pavloviana de que mi billetera estaba a punto de aligerarse. Llegué a asociar ese olor no con el calor maternal sino con la obligación inminente. La risa de papá, un sonido retumbante y cordial que encantaba a todos fuera de nuestras cuatro paredes, siempre tenía un timbre particular cuando estaba a punto de pedir un favor. Era un poco demasiado fuerte, una fracción demasiado forzada, su mano caería sobre mi hombro, pesada, menos como un gesto de afecto y más como un hierro de marcar que reclamaba un derecho. Es una inversión en la familia, hijo, decía, sus ojos brillando con una sinceridad que desesperadamente quería creer. Aprendí desde muy temprano, a través de una serie de decepciones infantiles donde mis necesidades eran invariablemente aplastadas por los deseos más extravagantes de Sara, que la familia a menudo significaba que sus necesidades eran lo primero. Simplemente no me había dado cuenta del precio total, el interés compuesto de la deuda emocional y financiera que había acumulado al decir siempre que sí. Uno de los ejemplos más claros fue el condominio por el que ahorré durante años, presupuestando meticulosamente, renunciando a las noches con mi amigo Ben, llevando almuerzos de casa. Encontré un lugar pequeño, perfecto para mí, con un pequeño balcón donde imaginaba tomar café por las mañanas. Los papeles estaban casi listos para firmar. Luego llegó la llamada, la voz de mamá tensa con lágrimas contenidas, la de papá anormalmente grave. Necesitaban ayuda con una inversión crítica, algo que aseguraría su futuro. Resultó ser un pago inicial para un paquete de vacaciones de lujo para ellos y Sara, un crucero de 2 semanas. Mis sueños de condominio se disolvieron como espuma de mar. Tus 4 paredes pueden esperar, David, había dicho papá, palmeándome el brazo con ese aire de propiedad. Aparentemente, su vista frente al mar no podía. Traje la amarga píldora de la decepción, diciéndome, como siempre, que esto era lo que hacían los buenos hijos, esto era la familia. Sara, Dios la bendiga, vivía una vida curada para Instagram, brunches en lugares de moda que no podía pagar, interminables compras, selfies frente a autos de lujo prestados. Su glamour estaba financiado por un banco invisible, cuyo inversor principal, lentamente comencé a darme cuenta, era yo, indirectamente, por supuesto. Mis contribuciones simplemente liberaron su efectivo para ella. Su derecho no era solo una actitud, era una presencia tangible, absorbiendo el oxígeno de cualquier habitación en la que entraba. Si se la confrontaba, o si sus deseos no se cumplían inmediatamente, desplegaba un gesto desdeñoso de su mano perfectamente manicurada o un exagerado giro de ojos que podía cuajar la leche. Así que cuando la voz demasiado alegre de mamá canturreó por teléfono hace unas semanas, grandes noticias, cariño. Consejo familiar en nuestra casa el domingo, un miedo familiar se asentó en el pozo de mi estómago, frío y pesado.
Estos consejos familiares, como le gustaba llamarles a papá, usualmente se sentían más como adquisiciones corporativas donde yo era el activo desprevenido a punto de ser liquidado agresivamente. Pero reprimí el sentimiento, el deber, arraigado durante décadas, tenía una forma de anular mis alarmas internas. Confirmé que estaría allí, preparándome ya para cualquier truco financiero que se me presentara. El domingo llegó, envuelto en un engañoso brillo otoñal. El viaje a la casa de mis padres, una extensa casa colonial de 2 pisos que les había ayudado a renovar 2 veces, se sintió más largo de lo habitual. Cada hoja caída que se deslizaba por la carretera parecía susurrar una advertencia. La casa en sí, usualmente un símbolo de alguna forma retorcida de orgullo familiar, ahora se sentía como un monumento a mis contribuciones no reconocidas. Incluso la alfombra de bienvenida en el porche parecía burlarse de mí con su alegre escritura cursiva. Entré. El aroma del asado dominical de mamá, un olor que solía asociar con calidez y comodidad, ahora tenía un ligero, casi imperceptible trasfondo de obligación y demandas inminentes. Sara ya estaba allí, por supuesto, estirada en el sillón de terciopelo aterciopelado, el que papá siempre llamaba el trono. Estaba limando sus uñas distraídamente, el sonido áspero irritaba mis ya desgastados nervios. Ofreció un rápido hola, David, sin levantar la vista de su tarea, como si yo fuera simplemente una interrupción menor en su agenda real. Papá retumbó desde la cocina, ahí está. Nuestro mago financiero. Adelante, hijo, toma una copa. Su jovialidad forzada era un globo de plomo en la ya densa atmósfera. Mamá salió revoloteando, limpiándose las manos en su delantal, su sonrisa un poco demasiado amplia, sus ojos un poco demasiado brillantes. David, cariño, qué bueno que pudiste venir. ¿Puedo ofrecerte un té helado? Hice esas galletas que te gustan, las de avena y pasas. Las que a ella le gustaban, en realidad, yo rara vez comía dulces. El aire estaba denso de expectativas tácitas, con el peso invisible de la agenda que estaban a punto de revelar. Nos reunimos en la sala de estar, un espacio que conocía íntimamente, no solo por haber crecido allí, sino por las horas que había pasado pintando sus paredes, reparando sus accesorios, contribuyendo a su hipoteca. Fotos familiares adornaban todas las superficies, principalmente de Sara a varias edades o fotos grupales donde yo invariablemente estaba al borde, ligeramente desenfocado, como si fuera una ocurrencia tardía incluso en la historia visual de mi propia familia. Papá, después de aclararse la garganta con un sonido como un viejo motor arrancando, comenzó su preámbulo. Habló de legado, de comodidad en sus años dorados, de necesitar una casa más adecuada para su situación actual. Todo era muy grandioso, muy vago, hasta que no lo fue. La conclusión, expresada con el aire de ser la proposición más razonable del mundo, era que querían vender su casa actual, que todavía estaba hipotecada hasta el tope, un hecho que convenientemente omitió, y comprar una casa aún más cara y moderna en un barrio más moderno, o, de lo contrario, refinanciar su actual Albatros por una suma masiva para financiar mejoras necesarias. Sara, naturalmente, habló con entusiasmo sobre el potencial de los nuevos vecindarios, sobre tener un ala de invitados adecuada para sus visitas poco frecuentes. Cuando se acomodaron en la zona de estar principal, papá en su sillón de cuero de gran tamaño, mamá sentada al borde del sofá, Sara aún comandando el trono de terciopelo, quedó claro que no había suficiente espacio para mí sin una incómoda apretura. Papá, con esa sonrisa familiar e irritante jugando alrededor de sus labios, la que siempre precedía a un acto particularmente descarado de desprecio, hizo un gesto vago hacia un rincón oscuro cerca de la cocina. David, amigo, estás bien ahí atrás, ¿verdad? Estamos un poco apretados aquí para la discusión principal. Mamá, siempre la facilitadora nerviosa de las crueldades casuales de papá, se levantó de un salto. Oh, David, cariño, solo por un rato, querido. Estamos muy apretados con todos estos muebles. Su sonrisa estaba tensa, sus ojos mirándome nerviosamente a mí y a papá. Me llevó no a una silla extra, ni siquiera a un taburete de la isla de la cocina, sino a la estrecha puerta cerrada de la despensa escondida junto a la cocina. El olor a cartón húmedo, pintura vieja y cosas olvidadas emanaba cuando la abrió. Adentro, pude ver los contornos de cajas polvorientas, una vieja aspiradora, una lámpara de pie rota de la sala de estar. La voz de papá, lo suficientemente alta como para que yo la escuchara claramente, goteaba de falsa jovialidad, esa sonrisa era prácticamente audible. Lo siento, hijo, esta habitación es solo para la familia, sesión ejecutiva, ya sabes.
Consejo familiar principal primero. La risita mal reprimida de Sara, una risita aguda, fue como una aguja pinchando mi piel ya irritada. El mundo se redujo a este espacio estrecho e insultante. Mi respiración se entrecortó en mi pecho, sentí como si el aire hubiera sido absorbido de mis pulmones, como si la puerta que se cerraba hubiera sellado un vacío. El sabor metálico de la humillación pura y sin adulterar inundó mi boca. Cada mota de polvo que bailaba en la tenue franja de luz que filtraba debajo de la puerta se sentía como una pequeña y burlona acusación. Esto es lo que soy para ellos, pensé, una ola amarga me invadió. Guardado como basura vieja hasta que sea útil, un extraño en la misma casa en la que había puesto mi corazón, mi alma y una parte significativa de mis ingresos. La crueldad casual, el despido desconsiderado, fue un golpe físico. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. No protesté, no dije una palabra. ¿Qué había que decir? Durante 4 años había sido el socio silencioso, la viga de soporte invisible, ahora lo habían hecho literal. Encontré un bote de pintura volcado, limpié el polvo con la mano y me senté. El frío se filtró a través de mis pantalones vaqueros desde mi asiento entre abrigos viejos, desprendiendo bolas de naftalina, polvo perfumado y electrodomésticos rotos zumbando con electricidad fantasma. Escuché. Los escuché discutir la nueva hipoteca, la asombrosa suma de $350.000. Escuché a Sara debatiendo las muestras de pintura para su ala en la hipotética casa nueva, su voz animada con una emoción que rara vez mostraba para beneficio de alguien más. Mi propia seguridad financiera, mi futuro cuidadosamente construido, sentí que estaba siendo arrojado casualmente a su hoguera de deseos egoístas. Luego, después de lo que pareció una eternidad escuchando sus planes, sus voces amortiguadas pero discernibles, la voz de papá se levantó, llamando mi nombre. David, ¿puedes salir ahora, hijo? Ya hemos resuelto los trazos generales. Emergí, parpadeando en el brillo relativo de la cocina, mis piernas rígidas, mi espíritu magullado. Todos me miraban, con sonrisas expectantes pegadas en sus rostros. Papá fue directo al grano, su tono suave como el aceite, como si la hora anterior de mi exilio no hubiera sucedido. Entonces, David, los bancos siendo un poco pesados como de costumbre con nuestras corrientes de ingresos actuales, necesitan un poco más de seguridad en papel. Tu firma como codeudor, y estamos listos. Una mera formalidad, por supuesto. Eres bueno con el dinero, siempre lo has sido. Mamá intervino, asintiendo con entusiasmo, sus manos juntas. Es para todos nosotros, David, para mantener a la familia segura, una casa bonita y cómoda para nuestra vejez y un lugar maravilloso para que Sara nos visite. Convenientemente se olvidó de mencionar algún beneficio para mí. Sara, sin siquiera molestarse en levantar la vista de una revista de moda que había recogido, añadió con una despreocupación impresionante, sí, David, no hagas de esto todo un drama. No es como si tuvieras muchos gastos. Es lo que hacen los hijos. La audacia de eso. Después de la despensa, después de los años de drenaje financiero, después de la condescendencia casual y constante. Los miré, un torbellino de emociones revolviéndose dentro de mí, dolor, ira, incredulidad y una repentina y sorprendente claridad. No solo querían mi dinero, querían mi futuro, mi nombre, mi identidad financiera como garantía de su comodidad, después de literalmente considerarme no lo suficientemente familiar para un asiento adecuado en su mesa. La puerta de la despensa, todavía ligeramente entreabierta, se sentía como una barrera física que habían erigido deliberada, casi alegremente, entre nosotros. Me relegan a las sombras, pensé, la lenta quemadura de años de resentimiento acumulado finalmente se encendió en una llama fría y dura. Entonces exigen que ilumine su futuro con la esencia misma del mío. Una extraña calma helada comenzó a apoderarse de mí. El dolor seguía ahí, un dolor profundo y palpitante en mi pecho, pero ahora estaba alimentando algo nuevo, una resolución acerada e inquebrantable. Miré a mi padre, a su rostro expectante, al bolígrafo que ya hacía girar entre sus dedos. Miré a mi madre, sus ojos muy abiertos con una esperanza fabricada. Miré a Sara, su expresión de impaciencia aburrida. Me levanté de la silla de la cocina en la que me había desplomado, el raspado de sus patas sobre el linóleo resonando ligeramente en el repentino silencio. Caminé hasta el umbral de la sala de estar, parado en la puerta, un desafío silencioso. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, enroscado.
La sonrisa de papá estaba completamente de vuelta ahora, confiada, segura de mi cumplimiento, lista para hacer los honores. Hijo, tu nombre en la línea de puntos, y todos podemos celebrar. Extendió el bolígrafo. Respiré hondo. Las palabras se formaron en mi mente, claras y nítidas. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz, cuando llegó, fue nivelada, cada palabra deliberada, cada sílaba resonando con el dolor reprimido de toda una vida. Me pusiste en una despensa, comencé, mi tono tranquilo pero llevando el peso de una nube de tormenta. Dijiste, y cito, esta habitación es solo para la familia. Y ahora, hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que absorbieran la implicación. ¿Esperan que firme como codeudor un préstamo de $350.000 para esa familia? ¿Para esta casa? Dejé que la pregunta flotara en el aire por un momento, pesada y aguda como la hoja de una guillotina. Luego di el golpe final, no es mi casa. El silencio que se desplomó no fue solo una ausencia de sonido, era una entidad física, absorbiendo el aire de la habitación, presionándonos por todos lados. La sonrisa de papá no solo se disolvió, se hizo añicos, dejando su rostro flácido con total incredulidad. Mamá jadeó, su mano volando a su pecho como si la hubieran golpeado. La revista de Sara se le escapó de las manos, cayendo con un suave golpe sobre la alfombra persa, una alfombra que yo había ayudado a pagar. El único sonido en ese silencio cavernoso fue el frenético, casi en pánico, tic-tac del antiguo reloj de abuelo en el pasillo, un reloj que yo había pagado para que lo repararan meticulosamente el año pasado. Parecía estar contando los segundos hasta una explosión. La explosión no tardó en llegar. El rostro de papá, momentos antes flácido por la conmoción, comenzó a contraerse, un rubor rojo profundo subiendo por su cuello. Su voz, cuando finalmente la encontró, fue un gruñido bajo que rápidamente se convirtió en un rugido. ¿Qué demonios estás diciendo, David? ¿Es alguna clase de broma enfermiza? Después de todos los sacrificios que Susan y yo hemos hecho por ti, después de todo lo que hemos hecho por ti. Su puño se golpeó contra el brazo de su sillón, haciendo que toda la silla temblara. Mamá, como era de esperar, rompió a llorar, su voz temblorosa y acusadora. David, ¿cómo puedes ser tan despiadado, tan cruel? Somos tus padres. Estás destrozando esta familia. Cada sollozo estaba perfectamente cronometrado, diseñado para la máxima inducción de culpa. Sara, que nunca se queda fuera de una escena dramática, se puso de pie, su rostro una máscara de indignación. Increíble. Eres la persona más egoísta e ingrata que conozco, David. ¿Estás tratando de arruinar todo para todos solo porque no pudiste sentarte en el sofá? ¿Es eso? ¿Tu ego es realmente tan frágil? Mantuve mi posición. La adrenalina que había sido un nudo frío en mi estómago era ahora una corriente de energía desafiante. No, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que se desataba a mi alrededor. Por primera vez, estoy tratando de salvarme. Y tienes razón, mamá, ustedes son mi familia, por eso esto duele tanto, por eso sus acciones cortan tan profundamente. Pero ser familia no es un cheque en blanco para la explotación sin fin, no es una calle de un solo sentido donde yo doy y ustedes solo toman. Las acusaciones se intensificaron, una andanada de frases trilladas diseñadas para avergonzarme y someterme, ingrato, delirante, siempre lo tuviste fácil, no tendrías nada si no fuera por nosotros. Papá estaba caminando ahora, su rostro moteado de rabia. Mamá estaba llorando en un pañuelo con bordes de encaje que parecía un accesorio de un melodrama victoriano. Sara estaba gritando sobre sus esperanzas frustradas y como yo estaba destruyendo su futuro. Era una sinfonía de manipulación, una ofensiva total de chantaje emocional. Hablemos de lo que tengo, interrumpí, mi voz cortando la diatriba de Sara, y hablemos de lo que me ha costado. Porque empecé a llevar cuentas hace mucho, mucho tiempo, no en un libro mayor, tal vez, sino aquí. Me toqué la sien, luego el pecho. Cada préstamo que nunca se devolvió, cada emergencia que misteriosamente coincidió con mi bono, cada sueño propio que diferí por el bien de la unidad familiar. Eso pareció silenciarlos momentáneamente. Papá dejó de caminar, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, papá, dije, el ligero temblor en mi voz ahora menos por miedo y más por el cambio sísmico que ocurría dentro de mí. Estoy declarando hechos.
Fue entonces cuando papá jugó su carta de triunfo, la que siempre reservaba para momentos de máxima rebeldía. Su voz bajó, volviéndose peligrosamente silenciosa, cada palabra impregnada de una finalidad glacial. Te alejas de esto, David. Te alejas de nosotros. Haces esto, y estarás muerto para mí. Ningún hijo mío se comporta así. Las palabras muerto para mí me golpearon como un golpe físico. Por un momento horrible y visceral, el niño que llevaba dentro, el que había pasado toda una vida anhelando su aprobación, su afecto, quiso ceder. El impulso de disculparse, de retroceder, de suavizar las cosas, de hacer cualquier cosa para evitar esa separación definitiva, fue casi abrumador. El aire se sintió repentinamente delgado, la habitación demasiado pequeña, el silencio resonando con la finalidad de su pronunciamiento. Pude sentir el peso sofocante de estar verdadera y completamente solo, desterrado. Mi yo infantil, pequeño y desesperado por una palabra amable, una palmadita en la cabeza, gritaba dentro de mí. Luego, como convocado por la fuerza misma de mi tormento interno, la imagen de la puerta del trastero brilló en mi mente, el aire frío y polvoriento, el olor al abandono, la voz burlona de papá diciendo, lo siento, esta habitación es solo para la familia. La crueldad casual, los años de ser una idea de último momento, una conveniencia, un pozo financiero al que recurrir a voluntad, la ira, fría y justa, solidificó los fragmentos fracturados de mi resolución en algo irrompible. El temblor en mi voz cuando finalmente hablé no fue por miedo, sino por la fuerza misma de esa realineación interna. No puedes matar algo que ya ha sido dejado a morir en un trastero, papá, dije, con la mirada firme. Tomaste tu decisión sobre mi lugar en esta familia mucho antes de hoy, solo que finalmente lo dijiste en voz alta. Un silencio aturdido siguió a mis palabras. Luego metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Ya que estamos hablando de finanzas, y dado que mi recuerdo de tus sacrificios parece diferir tanto del tuyo, dije, sacando mi teléfono. Había anticipado que esto podría escalar. Durante los últimos años, a medida que las demandas se volvían más frecuentes y audaces, comencé a rastrear meticulosamente cada suma significativa que les había dado, cada deuda que había cubierto. Incluso creé una hoja de cálculo, un registro sombrío que llamé mi fondo de apoyo familiar. Era mi vergüenza privada, mi contabilidad secreta de sus interminables necesidades. Abrí el archivo. Empecemos con los $20,000 para esa gira de seminarios de inversión, imperdible, a la que fuiste, papá. La que se suponía que nos haría ricos a todos, pero que de alguna manera solo resultó en un nuevo juego de palos de golf para ti. Eso fue hace 5 años, creo. El plazo era un préstamo a corto plazo. Papá tartamudeó, su rostro se volvió de un tono más pálido. Mira, David, eso fue un malentendido. O los $12,000 para cubrir el gasto excesivo menor de Sara en una boutique hace 2 años, cuando accidentalmente agotó 3 tarjetas de crédito que le habías firmado. Juraste que era un rescate único. Sara se sonrojó de un rojo intenso y miró hacia otro lado, repentinamente fascinada por el patrón de la alfombra. Y, mamá, continué, mi voz ganando fuerza con cada traición detallada, ¿recuerdas los $15,000 para la renovación de la cocina, de emergencia, que se convirtió en una remodelación gourmet completa porque Sara pensó que la antigua era deprimente? Yo estaba ahorrando para un pago inicial de mi propio lugar. Continué, enumerando los artículos principales, las recargas de emergencia constantes para las facturas domésticas que juraban que estaban bajo control, los fondos para las lujosas fiestas de aniversario que se organizaban, las reparaciones del automóvil, los impuestos a la propiedad olvidados. El total, incluso para mí, fue asombroso cuando lo vi todo expuesto. El aire de la habitación se volvió denso con verdades no dichas, con el peso de años de vampirismo financiero. Mark parecía que le habían dado un puñetazo en el estómago. Susan ya no lloraba dramáticamente, me miraba, pálida, con una espantosa y genuina conmoción reemplazando su tristeza teatral. Sara parecía que había visto un fantasma, quizás el fantasma de su futuro estilo de vida sin financiación. El susurro de los pocos resaltados de los estados de cuenta bancarios impresos que había traído, por si acaso, sonó más fuerte que cualquier grito en el silencio opresivo. Fue entonces cuando la tía Carol, la hermana menor de papá, que había sido invitada, sospeché como testigo reacia de mi capitulación esperada, se aclaró la garganta. Era una mujer tranquila, a menudo pasada por alto en nuestra ruidosa familia,
pero sus ojos contenían una inteligencia aguda. Había estado sentada en un pequeño puff en la esquina, observando toda la crisis con una expresión estoica. Mark, Susan, dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar de su quietud. Él tiene razón en gran parte de eso. Recuerdo cuando David les dio ese dinero para el seminario, Mark. Todavía estaba en su primer trabajo después de la universidad, todavía pagando sus préstamos estudiantiles. Lo recuerdo porque pensé que era mucho pedirle. Papá se volvió hacia ella, su rostro una máscara de furia. Carol, este es un asunto familiar privado. Mantente fuera de esto. La tía Carol no se inmutó. Dejó de ser privado cuando intentaste aprovechar su futuro para otro préstamo, Mark. Y dejó de ser solo un asunto de tu familia cuando me trajiste aquí para observar. Su pequeño acto de valentía, su tranquila validación, me envió una oleada de calidez. No estaba completamente solo en esto. Respiré hondo, los últimos vestigios de mi miedo fueron reemplazados por una certeza fría y dura. No voy a firmar ese préstamo, declaré, mi voz resonando con firmeza. Ni ahora, ni nunca. Y, francamente, creo que ya es hora de que todos ustedes descubran cómo administrar sus propias finanzas sin usarme como su línea de crédito personal o su saco de boxeo emocional. La ira de mis padres y Sara pareció desinflarse, reemplazada por un creciente pánico. Sus rostros registraron la horrible posibilidad de que su principal fuente de financiación estuviera cerrando el grifo. Las promesas llorosas de mamá comenzaron, lo arreglaremos, David. Prometemos que te devolveremos el dinero, solo esta vez, por favor. Papá incluso intentó una repentina e inverosímil muestra de remordimiento, tal vez hemos sido un poco duros contigo, hijo. Podemos hablar de esto. Pero el tiempo para hablar, para su versión de la conversación, había terminado. He terminado, dije, las palabras se sentían aterradoras e increíblemente liberadoras. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Cada paso se sintió pesado, como si estuviera vadeando en el agua, pero con cada paso, el peso sobre mis hombros disminuía. Los dejo para que discutan su futuro financiero sin mí. El clic de la puerta principal cerrándose detrás de mí fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Sonaba como el final de un capítulo, como una puerta de prisión finalmente abriéndose. El aire afuera, aunque fresco con el frío del otoño tardío, se sentía más limpio, más fresco, más fácil de respirar que la atmósfera sofocante que había dejado atrás. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo casi inmediatamente. No necesitaba mirar para saber quién era, mensajes de texto viciosos de Sara, sin duda, mensajes de voz llorosos y culpables de mamá, diatribas furiosas e incoherentes de papá. Los ignoré a todos, poniendo mi teléfono en silencio. La primera persona a la que llamé fue Ben. Contestó al segundo timbrazo. Oye, amigo, ¿qué pasa? Respiré con dificultad. Lo hice, Ben. Finalmente lo hice. Hubo una pausa, luego su voz, cálida y solidaria, te tomó demasiado tiempo. Estoy orgulloso de ti, David. En serio. Ahora cuéntame todo. Y lo hice. A la mañana siguiente, con mi resolución aún firme a pesar de una noche sin dormir llena de repeticiones de cada palabra desagradable, hice otra llamada. Esta fue a un abogado que Ben me había recomendado hacía algún tiempo, un señor Henderson, que se especializaba en derecho de familia y disputas financieras. Señor Henderson, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, mi nombre es David Miller. Creo que necesito algún consejo profesional para establecer algunos límites muy firmes. Los días inmediatamente posteriores a lo que comencé a llamar el enfrentamiento fueron un borrón de emociones contradictorias. Había una embriagadora sensación de liberación, una sensación de ligereza que no había experimentado en años, pero debajo de ella, un dolor profundo y agudo por la familia que deseaba haber tenido, y una ansiedad corrosiva sobre el futuro. ¿Había hecho lo correcto? Las llamadas y los mensajes de texto de mis padres y Sara continuaron por un tiempo, una embestida desesperada y manipuladora que pasó del remordimiento fingido a amenazas directas y viceversa. Dejé que todos fueran al buzón de voz, cada mensaje no escuchado era un pequeño acto de reclamar mi paz. La tía Carol se convirtió en una informante inesperada, aunque discreta. Llamaba ocasionalmente, con la voz baja, para ver cómo estaba y para transmitir fragmentos de las consecuencias. El préstamo, como se esperaba,
fue inequívocamente denegado sin mi o firma. El pánico, según informó, había estallado en la casa de mis padres. Papá estaba aparentemente apopléjico, culpando al banco, a la economía, a la alineación de las estrellas, a todos y a todo menos a su propia irresponsabilidad financiera. Sara, según la tía Carol, estaba teniendo una crisis espectacular, lamentándose por su futuro comprometido y como su vida social estaba literalmente terminada. La conmoción y la culpa freudiana que sentí fueron mínimas, rápidamente eclipsadas por una triste fatiga. Esta era la familia de la que provenía. Intentaron, por supuesto, tejer su narrativa. Empecé a recibir llamadas incómodas de parientes lejanos, del tipo que solo veía en bodas y funerales. Sus voces estaban teñidas de piedad o desaprobación, claramente habiendo escuchado el relato cuidadosamente elaborado de mis padres sobre un hijo ingrato y mentalmente inestable que había abandonado cruelmente a su amorosa familia en su momento de necesidad. A cada uno, con calma y objetivamente les expliqué mi versión de la historia, sin adornos, sin ira. Algunos fueron influenciados por el dramatismo de mis padres, otros, que quizás habían presenciado los patrones de comportamiento de Mark a lo largo de los años, expresaron un apoyo silencioso y vacilante. Fue un proceso solitario y aislante, este desmantelamiento de un mito familiar. Las noches fueron las más difíciles, el sueño ofrecía poco respiro, a menudo trayendo sueños en los que estaba de vuelta en ese trastero, con las paredes cerrándose. Empecé a ver a una consejera que Ben había recomendado, una mujer amable y perspicaz llamada Dra. Evans. Hablamos durante horas, desempacando años de resentimiento reprimido, explorando la dinámica de un sistema familiar tóxico. Llevé un diario, llenando páginas con las emociones crudas y sin filtrar que nunca me había permitido expresar. Lentamente, con esfuerzo, comencé el proceso de separación, de curación, de construir lo que la Dra. Evans llamó andamios internos. Aproximadamente un mes después del enfrentamiento, la tía Carol pidió reunirse para tomar un café. Había una urgencia en su voz que me preocupaba. Nos encontramos en una pequeña y tranquila cafetería del centro. Se veía cansada, mayor de sus 50 y tantos años, el estrés de la implosión de su familia claramente le estaba pasando factura. David, comenzó, sus manos temblando mientras revolvía su café con leche, hay algo más que necesitas saber. Lo que te hicieron, lo que siempre han hecho, es peor que solo quitarte el dinero. Ahora, esto se remonta más atrás. Se trata de la casa, David, del testamento de tu abuelo. Mi sangre se lo. Mi abuelo paterno, un hombre al que recordaba como tranquilo, amable, con manos callosas de su taller y ojos que siempre parecían ver más de lo que dejaba entrever, había fallecido cuando yo era solo un niño. La tía Carol respiró con dificultad. Tu abuelo, mi padre, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, admiró tu tranquila diligencia, incluso cuando eras pequeño. Vio a Mark por lo que era, incluso entonces. En su testamento, dejó una parte significativa de su patrimonio, específicamente fondos destinados a tu educación futura y un pago inicial sustancial para tu primera casa, en fideicomiso con Mark como fideicomisario. La taza de café que tenía en la mano de repente se sintió inmensamente pesada. Un fondo fiduciario para ti, continuó la tía Carol, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza e ira. Ellos sistemáticamente agotaron ese fideicomiso a lo largo de los años, para su estilo de vida, para los caprichos de Sara, para cada emergencia que tuvieron. Todas esas veces que los estabas ayudando, David, a menudo solo estabas reponiendo fondos que eran legítimamente tuyos desde el principio. Básicamente, te estaban haciendo pagarles con tu propia herencia, y algo más, mientras te hacían creer que solo estabas siendo un buen hijo. El aire del café pareció desaparecer. No podía respirar. Una nueva ola de traición, tan profunda que era repugnante, me invadió. El sabor acre del engaño llenó mi boca. No era solo egoísmo cruel, era un robo calculado a largo plazo, todo disfrazado de dependencia familiar. Esto explicaba todo, su audaz derecho, su expectativa profunda e inquebrantable de que siempre proporcionaría, su crueldad casual cuando no cumplí inmediatamente. Explicaba el trastero. La tía Carol, al ver la conmoción en mi rostro, se acercó a la mesa y vacilante tocó mi mano. Lo siento mucho, David. Sospechaba, encontré algunos estados de cuenta bancarios antiguos hace años, cosas que no coincidían. Incluso tengo copias de algunas cartas que el abuelo me escribió, expresando sus intenciones para ti.
Estaba demasiado intimidada por Mark, demasiado asustada para decir nada en ese entonces, pero después de lo que hiciste, enfrentándote a ellos, no pude guardar silencio por más tiempo. Deslizó un delgado sobre de Manila sobre la mesa. Dentro había fotocopias, cartas descoloridas con la escritura arácnida de mi abuelo y lo que parecía ser un estado de fideicomiso parcialmente oscurecido de hace más de una década, que mostraba un saldo sustancial que, sabía, hacía mucho tiempo que había desaparecido. El dolor era inmenso, una agonía abrasadora que eclipsaba incluso la humillación del trastero. Sin embargo, debajo del dolor, comenzó a formarse una claridad fría y dura. Llevé esta nueva y devastadora información al señor Henderson. Su comportamiento tranquilo y profesional se quebró por un momento, un destello de furia controlada en sus ojos mientras revisaba los documentos. Esto es inconmensurable, David, dijo en voz baja. Esto va más allá de una simple mala gestión financiera, es una grave violación del deber fiduciario. Tenemos motivos para una acción legal significativa. Planeamos una reunión final, no para la reconciliación, ese barco hacía mucho tiempo que había navegado, quemado y se había hundido, sino para el cierre, para la rendición de cuentas y para asegurar que nunca más se pudieran hacer reclamos sobre mí o mi futuro. La reunión tuvo lugar en la oficina del señor Henderson. Mis padres y Sara llegaron con cautela, esperando quizás otra súplica emocional de mi parte, o tal vez un intento de su parte de intimidarme o manipularme para que volviera a la sumisión. No estaban preparados para el señor Henderson, para su tranquila e incisiva presentación de la evidencia del fondo fiduciario malversado, completa con copias de las cartas de mi abuelo y los condenatorios estados de cuenta bancarios. Mark intentó su alboroto habitual, pero rápidamente se desmoronó en un silencio hosco y defensivo a medida que se presentaba un documento irrefutable tras otro sobre la pulida mesa de caoba. Susan se disolvió en lágrimas genuinas y llenas de pánico esta vez, murmurando sobre malentendidos y cómo solo habían querido lo mejor para todos. Por un momento fugaz, cuando me miró, vi un destello de lo que podría haber sido vergüenza real en sus ojos, rápidamente extinguida por el miedo. Sara estaba horrorizada, su expresión cambió de su configuración predeterminada de derecho indignado a una comprensión horrorizada y creciente de que toda su vida dorada, su posición social, sus gustos caros, habían sido financiados por un robo sistemático. CEO de su propio hermano. El color se le escapó de la cara. Se volvió hacia sus padres, su voz aguda. Me robaron durante todos estos años, y me hicieron pensar que él era el problema. Dios mío, ¿qué han hecho? Su interés propio, siempre su principal motivador, ahora chocaba violentamente con la fea e innegable verdad del engaño de sus padres. El señor Henderson expuso las implicaciones legales y financieras. Habló de posibles demandas, de obligaciones de reembolso, de las graves consecuencias de sus acciones. Los padres, despojados de su poder manipulador, parecían pequeños, derrotados, su fachada social cuidadosamente construida, si esto se hacía público, se haría añicos. Los miré, a estas personas que me habían causado tanto dolor, que me habían traicionado tan profundamente, y no sentí odio, ni siquiera un deseo de venganza, solo una inmensa y vacía tristeza y una tranquila determinación de ser libre. No quiero sus excusas, dije, con la voz firme. Ni siquiera quiero necesariamente que me devuelvan todo el dinero, aunque el señor Henderson se encargará de esas conversaciones con ustedes. Lo que quiero es que comprendan la gravedad de esta traición, la profundidad de la misma, y quiero que comprendan inequívocamente que hemos terminado. Expresé mis condiciones no negociables, ningún contacto no solicitado de ninguno de ellos nunca más. Cualquier discusión o acuerdo financiero futuro se manejaría estrictamente a través de nuestros respectivos abogados. Al final, para evitar una demanda pública y humillante, acordaron un acuerdo, que incluyó la venta de su casa, finalmente y verdaderamente con pérdidas, para cubrir sus deudas y una parte de lo que me debían del fideicomiso. Su estilo de vida cambió drástica e irrevocablemente. Sara, según escuché por ahí, tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Su relación con sus padres se fracturó, debido a su engaño y a su propia complicidad incipiente. Su reputación en la comunidad sufrió un golpe significativo a medida que inevitablemente comenzaron a circular rumores, probablemente impulsados por una tía Carol recién envalentonada y por mí. Me curé lentamente. No fue una línea recta, hubo días buenos y días malos, momentos de ira y momentos de profunda paz. Usé parte del acuerdo y mis propios ahorros ganados con esfuerzo para finalmente comprar ese pequeño condominio con balcón.
La primera mañana que me senté allí con mi café, viendo el amanecer pintar el cielo, el silencio de mi nuevo hogar no estaba lleno de soledad, sino de posibilidad, con el zumbido silencioso de una vida recuperada. Mi relación con la tía Carol se profundizó en un vínculo familiar genuino y cálido. Ben siguió siendo mi amigo incondicional, mi roca. Aprendí que la familia no es una obligación que debe ser explotada sin cesar, una deuda que nunca puede ser pagada. Es un santuario que debe ganarse a través de la confianza, el respeto mutuo y el amor genuino. A veces, el acto más amoroso que puedes realizar por ti mismo es cerrar una puerta firme y finalmente, y luego salir y construir tu propia maldita casa en tus propios términos. Liberarse de la dinámica familiar tóxica es increíblemente difícil, uno de los viajes más difíciles que cualquiera puede emprender. Es desordenado, doloroso y a menudo se siente como si estuvieras caminando a través del fuego. Pero al otro lado de ese fuego, hay paz, hay libertad, hay tú. ¿Qué te ayudó a encontrar tu camino hacia el respeto propio al lidiar con situaciones familiares difíciles? Comparte tu sabiduría en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser el salvavidas que otra persona necesita leer.